Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy lunes. Gracias por acompañarnos. Una vez más extiendo las felicitaciones a los ganadores, tanto a la alcaldía como al consejo municipal aquí en la Unión Valle. El señor Germán Villaquirán ha ganado a la alcaldía, segundo puesto ha quedado Carol Borja, y a todos los concejales que han llegado también, unas felicitaciones para ellos. De igual manera a John Valencia en Toro Valle y a los concejales que hayan llegado. Y pues en la victoria a Marcos Cardona, en Roldanillo a Jaime Ríos. Felicitaciones a todos ellos. Dios con ustedes. Esperamos que así como Dios les acompañó en esta contienda electoral, ustedes estén fieles a Dios durante todos estos 4 años que le van a servir al pueblo. Y recuerde servirle al pueblo. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Ojalá ustedes no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla. Vuelvo y repito lo que casi todos los días repito: la palabra de Dios que yo pronuncio es la palabra de Dios, no es la palabra de César Arturo Arias. Algunos la querrán escuchar y bienvenidos los que la quieran escuchar. Algunos querrán cambiarse de canal y es válido cambiarse de canal, porque la palabra de Dios no es para todo el mundo. Aunque el mundo debió haber aceptado a Cristo, el mundo prefirió la oscuridad que aceptar a Cristo. Cuando yo lo hablo, algunos querrán escucharla de parte mía. Otros dirán, no, yo no quiero escuchar a César porque César me cae mal. No pasa nada. Igual yo sigo pronunciando la palabra de Dios. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Así es que a los que me escuchan les agradezco. Y a los que no me escuchan, pues la vida es la vida y con la vida continúa para ambos, para todos. Bueno, vamos entonces a persignarnos, muchachos, y vamos a escucharla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8, 12 al 17. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu en hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué reflexión tan brava la que vamos a hacer aquí. Bueno, vamos con la parte bonita, y es que nosotros somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. ¿Y cómo somos coherederos de Cristo? Pues de 2 maneras. La primera, que Jesucristo entregó su vida por nosotros, muriendo en la cruz y resucitando el tercer día. Y la segunda, que cuando nosotros somos bautizados desde niños, en el momento mismo en que somos bautizados, comenzamos a ser coherederos con Cristo del reino de los cielos. Por lo tanto, el bautismo no solamente es por el perdón de los pecados, como lo decía Pedro en los Hechos de los Apóstoles: arrepentíos y convertíos y arrepentíos de tus pecados y seréis salvos y bautizados. Eso es verdad, porque en aquel tiempo se iniciaba el proceso que yo les conté la semana pasada de que Cristo se bautizó a los 30 y que Él vino a traer fuego al mundo, y que qué desespero el que tenía, porque tenía que pasar primero por un bautismo para poder iniciar ese fuego al mundo. Y Él inició ese fuego al mundo cuando Él tenía 30 años. Pues bien, ese fuego al mundo es esto, el bautismo. El bautismo nos hace coherederos con Cristo al reino de los cielos, pero también nos hace herederos del reino de los cielos de acuerdo a Dios. Esa es la parte bonita de esta lectura del día de hoy. ¿Cuál es la parte terrible de esta lectura? Que es que, bueno, también son 2 partes. La primera,
que si nosotros vivimos atados al pecado en la carne, moriremos. Si nosotros no nos salimos de esas bajas pasiones, de la fornicación, de la lujuria, del sexo desenfrenado, del consumismo de licor, de la drogadicción y de todo lo que nos ata carnalmente a este mundo, si nosotros no nos soltamos de eso, vamos a morir. Pero Jesucristo, dice Pablo, que nos dio un espíritu libre. Y esa es la parte dura, la parte terrible, que yo siempre voy a nombrarla así, la parte terrible, que nosotros, aunque seamos esclavos del pecado, Dios no nos hizo, Cristo no nos hizo esclavos del pecado, sino libres del pecado para seguir libres en el mundo. Y esta es la parte terrible que voy a tratar de leerla brevemente para que ustedes, y luego se la explico para que la logren entender. Pues si vivís según la carne, vais a morir. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba Padre. Nos ha dado un espíritu de libertad. Y esta es la parte terrible que yo tengo que decirla, que la he venido descubriendo desde un tiempo para acá. Y es que ¿por qué se salen los malos católicos de la Iglesia Católica? ¿Por qué se salen y se van a una doctrina de iglesias separadas? ¿Cómo hacen para salirse? Y tiene que ver con esto. Y es que Dios nos dio un espíritu de libertad. Y ese espíritu de libertad es terrible. Porque dice en otro texto bíblico, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es muy bonito, que conociendo la verdad seremos libres. Pero ¿cuál es el problema de la verdad? Que cuando nosotros somos libres, quiere decir que si nosotros nos queremos sostener en la Iglesia Católica, nos tenemos que sostener es por fe. Si nos vamos a sostener en Cristo, nos vamos a sostener es por fe. Y no porque nos tiene atado el pecado. ¿Y qué es esa libertad? Esa libertad quiere decir que si Jesucristo ordena que nosotros debemos ir a confesarnos, debemos ir a confesarnos. Que si Jesucristo ordena que debemos comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna en la Eucaristía, debemos comer su cuerpo y su sangre en la Eucaristía para tener vida eterna. Pero, ¿dónde está el problema? De que Dios no obliga a nadie a ir a confesarse, que Dios no obliga a nadie a ir a recibir la Eucaristía. ¿No ve que somos libres? Libres para tomar nuestras propias decisiones. Entonces, los hermanos separados con los malos católicos uniditos dicen: yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador o quizás peor que yo. No es libre para reconocer la verdad en Cristo. Porque hay un demonio que está atándolo. Y aquí está escrito en la Biblia, que cuando quiera una persona me puede llamar y yo se la muestro, que dice: porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio y así no sean salvos. Eso está escrito en la Biblia. El demonio les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, de la verdad, y así no sean salvos. Entonces, por eso a un hermano separado o a un mal católico le va a costar mucho trabajo reconocer que Cristo dio una orden de ir a confesarnos para liberarnos del pecado y de ir a recibir la Eucaristía para tener vida eterna. Le va a costar mucho trabajo a un mal católico y a un protestante. Y esa libertad del espiritual es la que nos están hablando acá. Que Dios nos dio un espíritu de libertad para nosotros tomar inclusive esas propias decisiones. Pero que si permanecemos en Cristo, pero que si le obedecemos a Cristo, realmente somos libres. ¿Y cómo es esa obediencia? A través de la fe. Aquí dice: pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que se dejan llevar por el Espíritu. Entonces, vuelvo y repito porque esto es repetidera.
Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios y sentimos que debemos ir a confesarnos porque Jesucristo nos ordenó eso, vamos. No como una imposición, sino como un gran anhelo de liberarnos de nuestros pecados y de estar en estado de gracia de Dios. Si Jesucristo dice, coman y beban, esta es mi carne, esta es mi sangre, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Entonces nosotros no como esclavos, sino libres por el Espíritu, vamos, porque es una gracia para nosotros estar con Dios todo el tiempo. Eso es la diferencia entre los hermanos separados que no lo aceptan y nosotros los católicos que sí aceptamos la voluntad de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Es una de los interrogantes que hace Jesucristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y a sus discípulos les dijo, vayan, prediquen, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces sí entienden que eso que estoy diciendo yo es terrible. Vamos a leer el Salmo 67, es un resumen. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Bendito sea el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Es eso mismo, lo que acabo de decir. Dios salva, Dios cuida, Dios protege, Dios aliviana nuestras cargas, Dios nos ayuda. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer, obedecer, permanecer en la fe en Cristo y obedecerle todo lo que Él nos manda. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Así es que esas personitas que les gusta aleluyar, glorificar, cantar y hasta bailar en una iglesia separada porque siente la presencia de Dios, ahí por todo lo que Él hace, ahí no está Dios. Yo se los puedo asegurar, muchachos, sin miedo y sin temor a equivocarme. Cuando una persona aleluya, alaba, glorifica a Dios fuera de su iglesia, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. El demonio los tiene atados, les tiene cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio, su verdad, y así no sean salvos. Eso se los digo sin temor a equivocarme. Por mucho que aleluyen, glorifiquen, alaben fuera de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, ahí no está Dios. Así es que ese cuento de que vénganse conmigo, les decía el pastor, que aquí sí van a encontrar salvación, que así van a encontrar redención, que así van a encontrar, es toda una mentira. Los han engañado y ustedes por ingenuidad, por ignorancia, se salieron y ahorita creen estar en la verdad cuando lo único que están es en una mentira porque el mismo demonio los tiene atados. Vamos a leer San Lucas 13 del 10 al 17. A esta, que es hija de Abraham, no había que soltarla en sábado. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: hipócritas, cualquiera de vosotros no desata el pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado.
y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a quedarme con esta frasecita. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. Este es un mensaje que yo lo voy a interpretar desde ese punto de vista. ¿Cuántos hermanos separados llevan 20 años, 30 años, 40 años y algunos 50 años o quizás 60? Porque las iglesias protestantes en Colombia o aquí en la Unión Valle no llevan más de 50 años. Creo que desde 1960 o 70 o algo así es que ingresaron al municipio de La Unión. Comenzó la iglesia pentecostal, creo que fue la primera, y luego de ahí han venido, todo pastor mentiroso ha venido armando su propia iglesia y llevando a su redil, a su iglesia, a cuanto incauto encuentra desprevenido por ahí. Pues bien, aquí Jesucristo dice que debemos llamar a esas personitas y desatarlas, porque es un Satanás el que las tiene atadas, convencidos de que ahí en esa iglesia van a encontrar la redención y que van a encontrar a Cristo, y es un demonio el que las tiene atadas. Qué pesar yo llamarle demonios a los mismos pastores de esa iglesia, pero si actúan como un demonio, ¿cómo no les voy a llamar demonios si el mismo Pablo les llama demonios? Inclusive les llama malditos también, porque dice Pablo, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y repito, que si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea maldito, sea anatema. Y muchos hermanos separados creen estar en la libertad cuando están esclavos de Satanás, porque no aceptan la confesión de un sacerdote cuando Dios dice, yo doy la gracia a las personas que estén libres de pecado. Y para estar libres de pecado, Jesucristo dice, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces, si Jesucristo da la orden de que cualquiera de esos sacerdotes puede ir al mundo a perdonar pecados para que queden libres del pecado y perdonados del pecado, pues ¿qué hay que hacer? Buscar un sacerdote para liberarnos de esos pecados. Porque en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que no es sino mirar para el cielo y Dios ya me perdona mis pecados solamente por mirar para el cielo y ya, eso no está escrito. Está escrito es que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para poder quedarnos libres de esos pecados. Y nos explica cómo quedamos libres de pecado. Quedamos más limpios que el rojo púrpura o yo no sé qué, que el rojo escarlata, quedamos más limpios que un copo de algodón y algo así dice. Pero ¿qué debemos hacer? Ir, buscar el sacerdote y liberarnos de ese pecado. Y aquí no en esta frase nos está diciendo, una mujer llevaba 18 años con una enfermedad y les llama la atención a estos sacerdotes que porque el día sábado no pueden hacer eso. Y le dice, venga, si ustedes tuvieran un burro, lo liberarían de la pesebrera y lo llevarían al abrevadero a tomar agua, y es sábado. Ahora, si eso hacen con un burro, ¿cómo no voy a liberar a una mujer que esté en pecado? Que está atada a un demonio la tiene atada, porque es que aquí dice eso, aquí dice que es un demonio el que la tiene atada, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. Eso le pasa a los hermanos separados, los tiene atados un demonio haciéndoles creer cosas que no están escritas en la Biblia. No hay que ir a confesarse con un sacerdote porque él es un hombre común y corriente, es un pecador y quizás peor. Entonces
Eso no está escrito en la Biblia, está escrito lo contrario, pero ustedes prefieren creerle a ese pastor mentiroso que ir a obedecerle a Cristo. Coman el cuerpo y la sangre de Cristo, encontrarán en ellos la vida eterna. Y el pastor mentiroso, que es el Satanás, les dice: no, eso es mentiras, ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, eso son mentiras. Y ustedes, en vez de escuchar a Cristo, que lo está diciendo en Mateo 6:53, prefieren creerle a ese pastor mentiroso que no está escrito en la Biblia y creen que ese sí tiene la verdad. Es un Satanás, es un demonio que los tiene atados. ¿Cuánto hace que lo tiene atado? 18 años tenía atada esta mujer, a otros lleva 20, 30 años. Le decía yo a una dama en Toro y me decía: no, César, yo no voy a cambiar de mi religión por mucho que usted me hable. Sigue atada al demonio, porque a pesar de que le muestro la verdad, prefiere seguirle creyendo al pastor, porque lleva 20, 30 años, 50 años atada al demonio y prefiere creerle al demonio que a Cristo. Y para poder creerle a Cristo y ser libres, deben soltarse de todas esas cosas y decir: Señor mío y Dios mío, manda que tu siervo escuche. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Espero que hayan entendido esto tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.